Después del fallecimiento de mi padre, nos enfrentamos a una difícil situación en la que tanto mi madre como yo fuimos acosados por la amante y sus hijos, quienes buscaban obtener una parte de la herencia. Como respuesta a esto, decidí seguir al amante y descubrí que estaba engañando a su esposo enfermo. Sin embargo, lo que hice ha generado controversia entre las personas cercanas a mí, quienes consideran que fui demasiado lejos. Esto ha afectado mi estado emocional. Para brindar un poco de contexto, mi padre, de 54 años, falleció hace aproximadamente un mes a causa de un ataque al corazón repentino. Esta noticia fue un gran shock para todos nosotros, ya que nadie esperaba su partida. Mi madre, de 52 años, y yo, de 26 años, hemos estado tratando de lidiar con su pérdida y, durante este proceso, descubrimos la aventura extramatrimonial de mi padre. Fue un golpe duro, ya que mis padres estuvieron casados durante décadas y nunca sospechamos que mi padre fuera capaz de algo así. Después del funeral, la amiga de mamá de la universidad, Alice, se sinceró y confesó que había estado teniendo una aventura con mi padre durante los últimos 10 años. Al principio, nos costó creerlo, pero Alice presentó pruebas en forma de fotos, capturas de pantalla de conversaciones y correos electrónicos entre ella y mi padre. Reveló detalles que solo nosotros conocíamos sobre nuestro padre e incluso mencionó el teléfono de repuesto que él utilizaba para comunicarse con ella. A lo largo de los años, mi madre y Alice se habían encontrado en varias ocasiones, pero nadie sospechaba nada debido a la habilidad actoral de mi padre y de Alice para ocultar su relación. La revelación de esta aventura dejó a mi madre destrozada. Ya estaba lidiando con el dolor de perder a su esposo, y ahora tenía que enfrentar la realidad de su infidelidad. Lo peor de todo es que mi padre fingió amar a mi madre hasta el último momento, y ella estaba convencida de que era la única mujer en su vida, sin tener motivos para sospechar lo contrario. Para empeorar las cosas, Alice y sus hijos comenzaron a acosar a mi madre, exigiendo ser incluidos en el testamento de manera informal. Según ellos, merecían una parte de la herencia debido al amor que Alice sentía por mi padre. Alice tiene 2 hijos, ambos de mi edad e incluso un poco más jóvenes, y todos ellos han estado llamando y enviando mensajes de texto a mi madre sin descanso, tratando de convencerla de que los incluya en el testamento. Actualmente, el testamento está en proceso de legalización, pero el problema radica en que mi padre lo redactó de manera vaga, lo que permite a Alice y sus hijos impugnarlo si así lo desean. Además, Alice obligó a mi madre a revelar el contenido del testamento cuando inicialmente le contó sobre la aventura. Mi madre no pudo negarse debido a su desesperación y al profundo dolor que sentía por la muerte de mi padre. Es importante mencionar que Alice también ha enfrentado dificultades en su vida. Su esposo fue diagnosticado con demencia temprana hace unos años y le resulta difícil aceptar la posibilidad de su pronta partida. Ella renunció a su trabajo a tiempo completo para cuidar de él en casa. Además, su esposo y mi madre asistieron a la misma universidad, y él era un estudiante de último año muy agradable. Por esta razón, todos sentimos compasión por Alice, incluida mi madre, quien ha estado pasando por momentos de gran angustia desde el fallecimiento de mi padre. Aunque me duele decirlo, mi madre nunca ha sido la persona más estable mental y emocionalmente, y este incidente ha afectado aún más su estado emocional. Ha cometido una serie de acciones lamentables. La primera de ellas fue revelarle a Alice el contenido del testamento. A pesar de que ya había estado engañando a su esposo y arruinado su matrimonio, mi madre sentía lástima por ella y creía que no podía ocultarle la información del testamento, sobre todo cuando ambas estaban llorando por la pérdida del mismo hombre. Incluso estuvo a punto de acceder a compartirlo todo con Alice, pero afortunadamente me informó al respecto y puse fin a esa idea, ya que no había forma de que compartiéramos nada con ella y sus hijos. Aunque Alice había sido la amante de mi padre, eso no le otorgaba ningún derecho sobre su patrimonio, ese derecho era exclusivamente nuestro. Tomé la decisión de que mi madre cortara toda comunicación con Alice y la bloqueara en todas las plataformas, pero en lugar de detenerse, ella y sus hijos comenzaron a acosarme en línea. Sin embargo, a diferencia de mi madre, no me asusté y no cedí ante sus amenazas de hacer pública la aventura de mi padre, lo cual sería perjudicial para nuestra imagen y reputación. Esto también afectaría negativamente el negocio que estaba destinado a heredar de mi padre. Ellos argumentaban que la única solución era repartir informalmente el patrimonio y las ganancias del negocio, de manera que todos estuvieran satisfechos y nadie sufriera las consecuencias del egoísmo de mi padre. Sin embargo, no estaba de acuerdo con esa propuesta y la rechacé rotundamente. A pesar de mis objeciones, mi madre seguía persuadiéndome para que aceptáramos sus condiciones. No le agradaba en absoluto el hecho de que yo estuviera enfrentándolos en línea.
Durante una conversación, el hijo de Alice me amenazó diciendo que nos expondría como los estafadores que éramos si continuamos con esta disputa. En respuesta, le señalé que su madre era la verdadera impostora y lo amenacé con revelarle a su padre la aventura, lo cual arruinaría su matrimonio. La situación se volvió desagradable y todos nos mantuvimos en silencio por temor a dañar nuestra reputación. Alice argumentaba que no valía la pena pelear contra ellos, ya que podrían hacer público el asunto y, aunque les causaría dolor y arruinaría el matrimonio de Alice, a nosotros nos afectaría aún más, ya que el negocio y la reputación de mi padre sufrirían. Además, él ya no estaba aquí para defenderse. Por lo tanto, sería lo mejor para nosotros simplemente acceder a sus demandas y dejarlo pasar, porque no deseaba más drama y sentía lástima por Alice. Tenía la intención de revelar la aventura a todos por mi cuenta, para que no tuvieran nada en contra nuestra, pero mi madre me suplicó que no lo hiciera. En su mayoría, no quería manchar la imagen de mi padre después de su fallecimiento y creía que debíamos preservarla. También sentía lástima por Alice, ya que había sido manipulada para creer que necesitaba el dinero para mantener a su familia debido a la inestabilidad de su esposo. Por lo tanto, seguía rogándome que simplemente repartiéramos todo y pasáramos por alto este conflicto, ya que no deseaba que nadie se enterara. Básicamente, me encontraba luchando contra todos, incluida mi madre, quien parecía dispuesta a dejarse pisotear por Alice y sus hijos debido a la enfermedad de su esposo. Sin embargo, no estaba dispuesta a aceptarlo, así que actué a espaldas de mi madre y decidí investigar un poco sobre su familia para obtener más información sobre ellos y manejar las cosas a mi manera. Puede que haya ido demasiado lejos, pero comencé a seguir a Alice en secreto para averiguar más sobre sus movimientos durante el día. La seguí durante una semana y afortunadamente estaba demasiado distraída para darse cuenta de que la estaba siguiendo. Pasaba gran parte del día en casa con su esposo, presumiblemente cuidándolo, pero por la tarde salía a dar un paseo y hacer algunos recados antes de entrar a una cafetería a cierta distancia de su casa y pasar casi 3 horas allí. No tenía idea de qué hacía dentro durante casi 3 horas y no tenía el coraje de ir a verificarlo durante los primeros días. La cafetería tampoco tenía ventanas transparentes, así que era difícil adivinar qué estaba pasando dentro, pero después de casi una semana decidí entrar y hablar con la camarera para obtener más información, ya que no estaba haciendo ningún progreso y aún no sabía qué hacía allí. Mi instinto me decía que algo no estaba bien y sentía que tenía que investigar. Así que un día, después de que Alice había dejado la tienda, decidí entrar y entablar una conversación con la camarera. Intenté ser amigable lo mejor que pude y tuve suerte de que la chica detrás del mostrador también fuera amigable y bastante habladora. Después de hablar con ella durante un par de minutos, decidí preguntarle sobre Alice y si le parecía extraño que estuviera preguntando por otro cliente. Ella no mostró ninguna sorpresa en su rostro y, en cambio, me dijo que Alice había estado yendo a esa cafetería casi todos los días durante un año. Dijo que siempre tenía la misma rutina y el mismo pedido, se tomaba un café en cuanto entraba por la puerta y se sentaba a terminarlo mientras esperaba que llegara su novio. En cuanto la camarera mencionó a su novio, me di cuenta de que mi instinto tenía razón y ella de hecho había estado teniendo otra aventura aparte de mi padre, porque, siendo realistas, nadie necesita 3 horas para tomar café solo. La camarera continuó diciéndome que una vez que llegaba su novio, que normalmente era 10 minutos después de que ella llegaba, salían por la otra salida y se marchaban por el lado del edificio, y luego Alice regresaba de la misma manera unas 3 horas más tarde y salía por la salida principal. Eso explicaba por qué no había podido verla salir del edificio, ya que había estado saliendo por la otra salida y mi coche estaba estacionado en el otro lado del edificio. Después de esa conversación con la camarera, decidí estacionar mi coche en el otro lado y finalmente obtener evidencia de que Alice estaba engañando. Las cosas sucedieron tal como me habían dicho, así que pude obtener algunos videos de Alice saliendo por la puerta lateral de la cafetería, de la mano con otro hombre mientras reían. Incluso conseguí una foto de ella recibiendo un beso en la mejilla de su novio. Ahora que tenía la prueba, solo quedaba una cosa por hacer y era publicar lo que sabía y asegurarme de que Alice y sus hijos dejaran de molestarme de una vez por todas, y eso es exactamente lo que hice. No consulté con mi madre y simplemente hice la publicación sin hablar con nadie al respecto. Lo único que me había estado deteniendo hasta ahora era mi mamá y su creencia de que si revelábamos la verdad por nosotros mismos, de alguna manera empeoraría las cosas para nosotros, pero ya no me importaba más. Así que en la publicación, mencioné cómo Alice no solo había estado engañando a su esposo enfermo con mi padre, sino también con otro hombre, y sin embargo, tenía la audacia de afirmar que amaba a mi padre y creía que tenía derecho a alguna parte de su patrimonio.
Evidentemente eso había sido una mentira para tratar de obtener algo del fallecimiento de mi padre. Ella no lo amaba a él ni a nadie más, solo quería el dinero y eso era todo. Probablemente ni siquiera pensaba usarlo para apoyar a su familia porque todos eran tan codiciosos. También mencioné en la publicación cómo ella y sus hijos habían estado tratando de chantajearme a mí y a mi madre para dividir todo con ellos, y dije que la única razón por la que me había contenido durante tanto tiempo era porque no me sentía cómoda difamando a mi propio padre. Pero estaba lista para reconocer sus errores ahora y también estaba lista para exponer a Alice como la adúltera serial que realmente era. Adjunté toda la publicación, incluida la prueba de que Alice y mi padre estaban juntos. Alice y sus hijos me estaban chantajeando, y también las fotos y videos que tomé de ella con su novio. Una vez que todo estuvo hecho, lo publiqué sin pensarlo 2 veces y creí que estaba haciendo lo correcto, pero la reacción de mi madre y mis familiares cercanos me ha hecho pensar lo contrario. Todos me odian ahora porque piensan que arruiné la reputación de mi padre con esa publicación solo porque quería quedarme con toda su riqueza, y me llaman loca por acosar a Alice. Me acusan de no preocuparme por él como persona y solo publicar eso porque eso haría menos probable que Alice y sus hijos fueran considerados para su herencia, y estoy de acuerdo con eso porque mi padre había estado engañando. Todo lo que había hecho era reconocerlo públicamente para no tener que ceder ante las demandas de Alice y sus hijos. Mi madre piensa que fui demasiado lejos porque destruí completamente su reputación, especialmente cuando había una posibilidad muy real de que él hubiera salido impune si yo no hubiera abierto la boca por mis propias razones egoístas. No entiendo por qué todos me llaman egoísta y con derecho, pero no veo nada malo en lo que hice, solo estaba tratando de proteger mi herencia. La infidelidad de mi padre fue su elección, y exponerlo por eso y reconocer sus errores después de que se haya ido fue mía. Ni siquiera dañó el negocio y la reputación de la familia como todos habían imaginado que lo haría. Algunas personas dijeron que esto estaba mal, pero eso fue todo. Todo sigue tan bien como antes y creo que la gente está exagerando y haciendo un gran problema de esto. Si algo, creo que mi madre debería estar agradecida de que la salvé de compartir su riqueza con la otra mujer. Eso habría sido bastante insultante si realmente hubiera sucedido, pero ahora Alice ha eliminado todas sus redes sociales y sus hijos tampoco me están molestando más. Creo que realmente salvé a todos aquí, pero en lugar de ser agradecida, todo el mundo me está convirtiendo en el villano y me está haciendo cuestionar mi decisión. Todavía siento que exponer la realidad de mi padre al mundo fue un precio muy pequeño a pagar para que pudiéramos quedarnos con la herencia sin que Alice y sus hijos nos lo estuvieran constantemente recordando, y también creo que no debemos olvidar que planeaban hacer todo esto informalmente. Así que podrían haber intentado extorsionarnos más dinero en el futuro también si los dejábamos salirse con la suya esta vez, y era lo mejor si simplemente lo admitíamos ante todos nosotros mismos. No había motivo para seguir ocultándolo, ya que ni mi madre ni yo habíamos tomado la decisión de engañar. Había sido mi padre quien lo hizo, y ahora que ya no estaba, no tenía sentido protegerlo ni su reputación de algo de lo que nunca tendría que enfrentar las consecuencias. Sin embargo, mi madre y yo seguíamos aquí, y sentía que era injusto que tuviéramos que pagar el precio por su infidelidad y sacrificar nuestra herencia para mantener la boca cerrada de Alice. No era culpa nuestra y resultaba absurdo esperar que siguiéramos encubriendo a un hombre que no nos había mostrado ningún respeto. Si hubiera tenido algo de consideración por mi madre o por nuestra familia, nunca nos habría engañado, y no logro entender por qué todos siguen defendiéndolo. El simple hecho de que ya no esté vivo no lo convierte de repente en un santo, y creo que es hora de que la gente empiece a aceptar eso en lugar de intentar convertirme en el villano de la historia. Sin embargo, mi madre todavía no lo cree y se niega a hablar conmigo. Ha sido una situación solitaria y difícil, y no tengo idea de qué hacer a continuación. Me decidí a exponer a mi padre y a su amante, ya que estaban intentando chantajearme. Actualización número 1. Con gran pesar les escribo esta actualización para informarles que he decidido cortar todo contacto con mi madre. No creo que podamos reconciliarnos después de esto, ya que intenté hablar con ella hace unos días y me dijo cosas horribles. No creo poder superar eso, ni deseo volver a hablar con ella nunca más. Han pasado semanas desde que ella dejó de hablarme primero, pero aún así seguía intentando comunicarme con ella y hacerle entender mi punto de vista. Desafortunadamente, simplemente no estaba interesada. Estaba convencida de que yo había arruinado el legado y la reputación de mi padre, y no quería saber nada de mí. Esto también fue increíblemente frustrante para mí, ya que seguía intentando explicarle que yo no había hecho nada para difamar a mi padre, él mismo se había encargado de hacerlo, y valía la pena hacerlo para evitar que Alice y sus hijos siguieran usando la aventura en nuestra contra y nos obligaran a hacer lo que ellos quisieran.
Intenté hacerle entender que mi padre era el verdadero culpable aquí, al igual que Alice y sus hijos, y que solo estaba tratando de cuidar de mí y de ella. La última vez que intenté hablar con mi madre, ella me dijo que no quería volver a hablar nunca más conmigo y que estaba cansada de mis excusas. Me dijo que solo podía contactarla si era para pedir disculpas, pero aparte de eso, no quería saber nada de mí. Me sentí realmente mal y le dije que ella debería sentir lástima por mí, ya que yo era quien estaba siendo marginada solo por decir la verdad y tratar de protegernos. Le recordé que la familia de mi padre no iba a cuidar de ella, y ya lo habían demostrado al volverse en su contra, incluso cuando fui yo quien habló y trató de protegernos de ser empujados aún más hacia un rincón por Alice. Si la familia de mi padre pudiera tenerlo a su manera, simplemente callarían todo y lo barrerían debajo de la alfombra, incluso si eso significara sacrificar mi futuro y el de mi madre. No les importábamos, solo les importaba la reputación de mi padre y proteger su propio apellido. Estaba intentando hacer que mi madre se diera cuenta de eso, pero en lugar de eso, se volvió en mi contra y me dijo que no necesitaba que yo cuidara de ella, ya que ni siquiera era capaz de cuidar de mí misma. Cuando le pregunté qué significaba eso, ella me reveló que la familia tenía la intención de excluirme del testamento y lo contestó, de modo que todo el arduo trabajo que había dedicado a perseguir a Alice y demostrar que su amor por mi padre no era genuino, y que no eran los amantes de destino cruzado que ella afirmaba que eran, resultaba ahora inútil. Mi madre me dijo que había arruinado todo, no solo para mí, sino también para ella, ya que se había visto atrapada en medio de este lío, aunque no quería involucrarse en primer lugar. Solo había deseado dividir la herencia y mantener todo en silencio, pero yo, egoístamente, insistí en tenerlo a mi manera, y ahora tenía a varias personas en mi contra, obstaculizando mi derecho a heredar. Mi madre me recordó que Alicia aún podría impugnar el testamento y convertirlo en un proceso largo y tedioso. Además, ahora también tenía que lidiar con la oposición de la familia de mi padre, y todo esto, aparentemente, era gracias a mí. Ellos creían que ya no merecía heredar el negocio, a pesar de que yo todavía lo estaba gestionando en ausencia de mi padre, y ninguno de ellos había dado un paso adelante para asumir esa responsabilidad. También fue frustrante que mi madre comenzara a llorar durante nuestra llamada telefónica después de revelarme todo esto. En lugar de consolarme, ella comenzó a culparme por no haberla escuchado y afirmó que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Incluso insinuó que, si hubiera alguna posibilidad de cambiar las cosas, permitiría que esto sucediera porque creía que yo lo merecía. Sus palabras solo aumentaron mi desesperación y tristeza, ya que esperaba algo de compasión de parte de mi propia madre. Ya había perdido a mi padre y ahora sentía que también estaba perdiendo a mi madre. Mientras lloraba, ella no ofreció ni una sola palabra de consuelo, sino que continuó recordándome que yo era la responsable de todo este caos y que debía enfrentarlo por mi cuenta. Cuando intenté decirle que era despiadada, ella me respondió diciendo que merecía esa versión de ella porque había sido egoísta y estúpida. Aún tenía la esperanza de que quizás diría algo amable para aliviar mi dolor, pero en cambio, me dijo que deseaba no ser mi madre y colgó el teléfono. Esa fue la última vez que hablé con ella, y no sé si alguna vez podré reconciliarme con mi madre después de lo que dijo. Simplemente no puedo. Actualización número 2. Hola, han pasado unos días desde mi última actualización y Alice recientemente se puso en contacto conmigo para informarme que su esposo se vio obligado a divorciarse de ella por presiones familiares después de ver la publicación que hice. Ahora, ella me ha prometido que arruinará mi vida, tal como yo arruiné la suya. Incluso sus hijos parecen estar enojados por la ruptura del matrimonio de sus padres y, inexplicablemente, me culpan a mí en lugar de culpar a su madre infiel. Es ridículo como todos me están culpando por cosas que claramente no son mi responsabilidad. Simplemente he estado diciendo la verdad y exponiendo a las personas por lo que realmente son. Si no les gusta eso, entonces tal vez no deberían comportarse de manera inapropiada. No puedes ser una mala persona y luego enfadarte cuando te exponen como tal. Así no funciona el mundo, y ciertamente no funciona así en mi mundo. Pueden culparme todo lo que quieran, pero eso no cambiará los hechos y definitivamente no me detendrá para seguir diciendo la verdad. He pasado mucho tiempo preocupándome por lo que los demás piensan de mí, pero ahora he llegado a un punto en el que simplemente ya no me importa. No importa lo que haga, la gente siempre tendrá un problema conmigo por decir la verdad, porque la verdad es fea y no deseada, y me odian por señalar la situación. Pero ese es su problema, no el mío, así que ya no tengo que preocuparme por lo que piensen, ya sea mi madre o la familia de mi padre. Pueden hacer lo que quieran, ya no me importa. No he sabido nada de mi madre desde la última llamada telefónica y espero que siga así, porque no creo que tenga nada más que decirle.
Fue horrible conmigo y en lugar de apoyarme en mi duelo, se volvió en mi contra. Puedo entender que estuviera molesta por muchas cosas, pero eso no justifica su comportamiento, porque yo también estaba molesta por las mismas cosas que ella. Debería haber estado a mi lado en lugar de tratar de encubrir los errores de su esposo, especialmente porque él ya no está aquí, pero yo sí. Es vergonzoso y triste como ella piensa que su fallecimiento lo absuelve de todo lo que hizo mal. Amo a mi papá y siempre lo extrañaré, pero no puedo perdonarlo por lo que hizo. Tal vez mi madre pueda, pero no tiene derecho a decirme si debo hacerlo o no. Así que ahora estoy lista para enfrentar a cualquiera que se interponga en mi camino y he aceptado el hecho de que ahora estoy sola. Siempre ha sido así, así que sea lo que sea. Actualización número 3, bueno, es oficial, tanto la familia del lado de mi padre como Alicia ahora están impugnando el testamento, pero no estoy preocupada. Sé quién soy y lo que merezco. El abogado de mi papá también está luchando por mí y me ha conocido desde que era niña, así que si él cree que estoy haciendo lo correcto, probablemente lo esté y no tengo razón para preocuparme. Me dijo que no tienen mucho caso de todos modos, porque todo lo que hice fue exponer a mi padre infiel y eso fue solo porque Alice me estaba chantajeando a mí y a mi madre por la mitad de la herencia, así que tuve que intervenir y hacer algo, pero aparte de eso, no tienen nada en mi contra y lo mejor que pueden hacer es probablemente solo alargar el proceso al impugnarlo, pero el abogado de mi papá me dijo que hará todo lo posible y empleará todos los recursos en su defensa. Puedo afirmar que esta situación se ha vuelto realmente seria y me reconforta saber que al menos alguien está de mi parte, porque realmente necesitaba esa tranquilidad. Mi madre aún no está hablando conmigo, pero según tengo entendido, también ha dejado de comunicarse con la familia de mi padre y no desea tener ningún tipo de relación con ellos. Esta información me ha sido proporcionada por el abogado de mi padre, quien aseguró que mi madre ha cerrado completamente las puertas a todos ellos. Estaba preocupada por ella, ya que no quería que tomara decisiones precipitadas en su dolor. Sabía que ya estaba pasando por un momento muy difícil al tener que aceptar tantas cosas a la vez. Supongo que mencioné en mi publicación original que mi madre nunca ha sido la persona más emocionalmente estable, por lo que consideré dejar de lado nuestra disputa por un tiempo para poder verificar cómo está. Sin embargo, me enteré de que se había mudado de nuestra casa con todas sus pertenencias y ahora está viviendo con su hermana. Por lo tanto, supongo que no es necesario que la revise, ya que es mi tía la que se hará cargo de ella. La extraño mucho. Realmente deseo que reflexione y se dé cuenta de que no hice nada malo, solo estaba tratando de protegernos. Sin embargo, probablemente este no sea el momento adecuado, ya que está lidiando con su dolor y eso la está llevando a decir y hacer cosas incoherentes. Por lo tanto, voy a esperar a que recobre la cordura y se dé cuenta de que nunca fui su enemiga. Siempre tuve los mejores intereses en el corazón. Es maravilloso que haya comprendido que la familia de mi padre no estaba cuidando de ella, razón por la cual decidió cortar los lazos con ellos. Espero que pronto tenga noticias suyas, ya que sería realmente triste perderla. Ahora solo tengo a mi padre y, a pesar de lo que dije antes, me encantaría tenerla en mi vida. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.